Hola y bienvenido y bienvenida a Emprende con Éxito, a Clorman. Como siempre, daros la bienvenida a este espacio donde queremos inspiraros a emprender online, offline, sea cual sea la pasión que tengáis, y podáis aprender de los mejores, de los grandes líderes y los grandes expertos del mundo del desarrollo personal, los negocios y los deportes. Ahora, hoy tenemos a toda una experta en comunidades online y dinamizadora digital. Está ayudando a todo tipo de personas, individuos, empresas, emprendedores a desarrollar sus comunidades con estrategia y también generar más ventas online. Y luego quiero deciros que tiene una combinación muy interesante en lo que es el marketing digital, las comunidades online y toda la parte de desarrollo personal, creencias limitantes y cómo incluso cualquier tipo de terapia holística nos puede ayudar a superarnos en nuestra vida personal y profesional. Y por último deciros que son ya 40 años como emprendedoras, es madre y tiene muchísimas cosas que enseñaros, sobre todo si eres alguien que quiere mejorar su comunidad online y quiere emprender con éxito. Así que si quieres aprender en este aspecto, espero que pueda dar una súper bienvenida a Ágata Puig. Ágata, bienvenida a Emprende con Éxito. Muchas gracias por invitarme, estoy súper contenta de estar aquí. Yo estoy más agradecido que tú, sobre todo porque sé que tienes mucha gente mentorizando, ayudándoles, haces mucho networking, así que gracias por haber venido aquí al show. Y Un nada, placer. vamos a por ello, ¿no? Sí, venga, vamos a pasárnoslo bien. Bueno, lo primero por lo que tengo curiosidad es sobre todo por saber por qué decidiste empezar a emprender y ese interés por las comunidades online. Bueno, pues todo empezó con una formación online. Yo me apunté en el 2018 a una formación para mejorar mis hábitos saludables. Acaba de ser mamá de mi segundo hijo. Y quería mejorar, ¿no? Cuando después de un embarazo y un parto, pues como digo yo, se te quedan unos kilos de recuerdo y bueno, dije, bueno, pues voy a ver si cambio mis hábitos, mejoro y de paso pues pierdo peso. Y entonces me apunté a una formación y bueno, me encantó. Me convertí en un caso de éxito antes de terminar la formación y estaba tan agradecida con el infoproductor que decidí ayudarle con el resto de alumnas y que fueran ellas también otros casos de éxito, motivarlas, inspirarlas. Y de una forma muy natural y sin darme cuenta, me di cuenta que eso podía ser una profesión, ¿no? Y además cuando te metes en el mundo del emprendimiento, sobre todo este entorno, y empiezas a conocer, en este caso yo, a infoproductores, pues todos tenían ese desarrollo personal, ese propósito, esa misión, y dije, yo también quiero tener una misión, un propósito en la vida, no me lo había planteado, entonces pues decidí pues eso, encontrar cuál era mi propósito. Descubrí que mi talento era conectar y luego mientras ayudaba al infoproductor con las alumnas me di cuenta que eso era una forma de conectar, ¿no? De conectar a las alumnas, de crear una piña, de ayudarlas a hacerlo divertido, que fuera un momento social, ¿no? Que no fuera solo una formación y además que consiguieran esos resultados, ¿no? Convertirse en esos casos de éxito. Y se unió todo y así nació la dinamización digital. Vale, hay una cosa aquí que me llama la atención porque yo estuve escuchando algunos de tus audios, tus vídeos, y dices que una de las cosas que más te ayudó a ti a descubrir todo el tema a lo mejor de tu propósito, el tema de las comunidades online, era que tú empezaste a preguntar un poco a tus amigos o familiares qué es lo que a ti se te daba bien, ¿no? Sí, ¿Y qué es lo que a ti se te da bien? Sí, en mi camino de conocer, ¿no? Que es ese propósito, esa misión, pues una amiga me recomendó que hiciera ese ejercicio, ¿no? Que preguntara a mi entorno, a compañeros de trabajo, a familiares, en qué se me daba bien y en qué destacaba, ¿no? Y pues todo eso al final lo lees, se te queda dentro y un día pues apareció y dije, oye, a mí se me da bien conectar, yo creo que esto organizar cosas, vale. Como digo yo, movilizar a la gente, planificar eventos, estaba todo muy unido. Y entonces al final, hilando, dije, bueno, cuando descubrí que era conectora, dije, vale, esto está muy bien, pero ¿esto cómo se monetiza, no? Ajá. ¿Y qué ideas tenías al principio? Pues al principio no sabía si hacer algo tipo networking o tener pues como una base de datos o tal, pero no me acaba de convencer eso de como tener un tráfico de contactos, ¿no? O ver cómo hacerlo, ¿no? Luego mi primera mentora, que fue Joana de Experiencial, era conectora y bueno, era sobre emprendimiento y entonces vi un poco, ¿no? Por ahí dije, bueno, esto tiene que ser. También se cruzó en mi camino Cipri Quintas y me encantó lo que hacía y estuve hablando con él y también me dijo, mira, esto monetizarlo a mí me ha costado muchos años, ¿no? Ahora es cuando lo empiezo a monetizar con colaboraciones y cosas.
Entonces, bueno, mientras estaba en ese camino es cuando estaba ayudando al infoproductor y fue en un curso, porque bueno, yo soy adicta a los cursos, me encanta montarme las formaciones. ¿Te gusta aprender? Sí, me encanta todo lo que sea aprender y cosas nuevas, todo lo que sea nuevo me llama mucho la atención y curiosidad. Entonces era un curso de Canvas, del modelo de negocio. Y entonces, bueno, tenías que hacer el ejercicio de crear tu propio modelo de negocios con la plantilla de Canvas. Vale. Y sin darme cuenta dije, ostras, pues si yo lo que ya tengo es esto. Entonces rellené la plantilla súper rápido y dije, ya está, ya lo tengo. Fue así de rápido. Vale. Oye, ¿y crees, Ágata, que toda esta parte de comunidades online tiene que ver un poco, porque tú has viajado, has estado en Japón, has estado en Australia, sí. Luego has estado en España? ¿Crees que eso también tiene que ver con el hecho de que hayas viajado tanto y hayas conocido otras culturas? Pues yo creo que influye. Al final, todo el recorrido que hacemos en la vida te impacta y llega un momento que te sirve para algo, ¿no? Entonces yo creo que sí, vivir en culturas diferentes, en diferentes familias, ver cómo se relacionan entre ellos, en el fondo yo creo que impacta y te ayuda, ¿no? Ves las cosas, es decir, siempre se dice que cuando viajas tienes como diferentes puntos de vista y esto yo creo que te ayuda, ¿no? Al tema de las comunidades, de cómo se relaciona la gente. Al final yo me dedico a comunidades online y eso te agrupa gente de diferentes países, entonces tienes que ver ellos también qué relaciones tienen. Bueno, luego hablaremos de ello porque tú tienes que hablar mucho de Japón, sí. Yo te contaré de Bangladesh, pero antes cuéntanos un poco qué es esto. Yo sé un poco de qué va, ¿no? El tema de comunidades online, porque es una parte, yo creo, ahora súper importante, pero cuéntanos primero qué es el tema de la dinamización digital o por qué puede ser importante de hoy. Bueno, pues la dinamización digital, me lo he inventado yo. Así como dije que es mi profesión, pues yo le puse ese nombre, ¿no? Porque al final se trata un poco de hacer dinámicas, de mi forma de ser. Entonces, pues bueno, siempre te dicen en el marketing que te busques a cómo diferenciarte, buscarte un nombre o algo que te conoce. Entonces empecé como la dinamizadora y fue evolucionando a la dinamización digital porque, bueno, hasta ahora pues casi todo lo que hacía era online. Empiezo a hacer cosas presenciales, pero era bueno, como empecé justo cuando yo empecé a emprender un mes antes de que hubiera la pandemia, pues entonces hice el tema online, sobre todo porque me gustan mucho las formaciones. Y esto de la dinamización es como yo hago, ¿no? Para mí, al final, yo, pues bueno, hablamos mucho tú y yo de los eneatipos. Yo soy un eneatipo 7 y nos basamos mucho en los estímulos, en las experiencias, en probar cosas nuevas, ¿no? Por eso me gustan tanto las formaciones también. Y entonces dije, pues yo quiero hacer que la gente tenga una experiencia, ¿no? Para mí ese curso me cambió tanto la mente como el cuerpo, ¿no? Obviamente al integrar hábitos saludables. Y dije, pues esto es lo que quiero, ¿no? Y el tema de hacerlo divertido, ¿no? De disfrutar, ¿no? De como nos dicen a los 7 que somos los entusiastas, los disfrutones. Pues todo se fue uniendo y al final pues lo que utiliza la gamificación es que tiene 3 pilares, ¿no? Que es la gamificación, el juego, hacer retos, hacer que la gente Esto estamos hablando de cómo crear una comunidad dinámica, ¿no? Online, estamos offline. hablando de la dinamización digital, vale. Que al final es lo que yo aplico a las comunidades o a las formaciones, ¿no? Y también sirve para las comunidades. Al final, si tú tienes una comunidad online, ¿cómo puedes hacer que esté fidelizada, que esté enamorada de ti, que lo que queremos todos infoproductores, ¿no? Tener esos true fans, ¿no? Que se dice de que si tienes, ¿cuántos son? 1000 true fans, puedes vivir de ellos y te compran recurrentemente. Pues al final la comunidad son personas que siguen los valores y la cultura de tu marca, ¿no? Personal. Y entonces es conseguir eso, ¿no? Y yo lo que utilizo es la dinamización digital, esto que yo he utilizado en las formaciones para crear comunidades. Entonces, como te contaba, uno de los pilares es la gamificación. ¿Qué es la gamificación? Porque yo te he dicho antes, te he comentado que hay un libro que me encanta, incluso hay un vídeo que hemos hablado de, o sea, el juego del trabajo, ¿no? Sí. Y habla de hacer de tu trabajo un deporte. Claro. ¿Y esto cómo lo haces en el tema de las comunidades? Pues en las comunidades lo que hacemos es hacer muchas, dinámicas, juegos, retos, ranking, depende la comunidad, ¿no? Hacer lo que fomenta la gamificación
es mayor participación y mayor motivación, ¿no? Y que estrecha las relaciones, ¿no? Cuando tú creas un reto en parejas o en grupos, al final se ayuda, al final los adultos jugamos por diferentes motivaciones, ya sea competitivo, social, por el placer de perder el tiempo, por la habilidad o la destreza de manejar una herramienta. Entonces todos tenemos diferentes motivaciones, entonces es algo que nos gusta, ¿no? Lo que pasa es que cuando somos adultos se nos olvida muchas veces jugar, ¿no? Jugar. Sí, yo por ejemplo a mí me encantan los escape room y bueno, aquí en Madrid hay un montón, entonces dices, ¿por qué hay tantos, no? Porque al final a todos nos gusta jugar, pero yo creo que se nos olvida. Entonces es una parte importante que tiene la dinamización y que se puede aplicar a formaciones y a comunidades. Supongo que haciendo como sistemas de juegos, puntuación, trofeos o no sé, algo así, ¿no? Sí, claro, dar recompensas, les haces retos, si los cumplen les puedes dar puntos, esos puntos te pueden dar otros premios. Entonces es un poco motivar eso, ¿no? Para conseguir, pues eso, o pasar a la siguiente lección en una formación. Es aplicar el juego en diferentes fases y de diferentes formas. Yo lo que utilizo un montón son los retos, porque al final es lo que más... Y luego dentro de la gamificación hay algo muy interesante que es que yo eso lo hice una vez, es el acompañamiento, pero dentro de esto es el accountability partner, que a mí personalmente me dio muchísimo, que es tener como alguien con quien compartir tus metas casi día a día, ¿no? O sea, que eso también lo aplicas. Sí, ese es el segundo pilar de la dinamización digital, que es el acompañamiento, ¿no? Al final, como dice el proverbio africano que yo utilizo como mi mantra, es si vas solo irás rápido, pero si vas acompañado llegarás más lejos, ¿no? Vale. O algo así, a veces me lo invento. Y al final es eso, ¿no? Llegar más lejos, conseguir terminar una formación, ¿no? Llegar a convertirte en un caso de éxito. Entonces, esto yo lo hice en esta formación, pero de una forma totalmente causal, bueno, uno de mi hijo mayor, que iba a infantil en ese momento, hacían la enseñanza cooperativa, ¿no? Los unían por lo que llamaban gemelos, y entonces iban juntos a hacer las fichitas, iban juntos al baño, se ayudaban a ponerse el abrigo. Y dije, ostras, ¿y esto por qué no unimos a las alumnas, ¿no? Al final están en el mismo proceso y entre ellas se pueden ayudar, ¿no? No solo tienen la figura del infoproductor, sino entre ellas se crea esa complicidad, esa amistad que les puede ayudar a que lo consigan, porque al final la figura de la accountability partner, que no tiene traducción al español, a mí me gusta decir que es un compañero a quien rendirle cuentas, ¿no? Con el que tienes compromiso. Porque está científicamente comprobado que si tú quieres hacer algo, si lo haces acompañado, tienes más posibilidades de acabarlo. Ajá. Entonces, por eso es una de las partes fundamentales. A mí me encanta lo de yo en cualquier área de mi vida, yo como digo, pon una accountability partner, ¿no? en tu vida. Yo cuando quiero hacer algo me busco a alguien que me ayude, que me motive. Sí, porque cuando rindes cuentas, en realidad es como a veces como, oye, tienes que hacerlo sí o sí, ¿no? Y te comprometes al final más, ¿no? Sí, porque es la acción de que primero lo estás verbalizando, se lo estás diciendo a otra persona y entonces ese compromiso o esa acción se hace mucho más potente. Vale. Y por eso funciona tan bien. Cuéntanos un poco las diferencias que hay entre... Porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, comunidad online es simplemente pues una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, pero yo a veces veo que, por ejemplo, hay comunidades en Facebook donde la gente se expresa más emocionalmente, ¿sabes? Donde parece que hay más debates, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, una comunidad de Facebook, de una temática, imagínate, dinamizadora digital, y una cuenta de Instagram normal? Es que son dos conceptos diferentes. Por ejemplo, está la audiencia y está la comunidad. Vale. Por ejemplo, la audiencia es a quien nos dirigimos, ¿no? A quien creamos esos contenidos. Por ejemplo, una cuenta de Instagram tienes esos seguidores, ¿no? Eso lo podemos catalogar como audiencia. Y en cambio una comunidad nos elige a nosotros. Es decir, esa persona que se ha metido en ese grupo de Facebook ha sido porque él ha querido. Y por eso, digamos que ellos tienen el poder, que es el poder que tiene la comunidad, de interaccionar o no, de participar o no. Y entonces es diferente. Vale. Dentro de este vídeo que me enviaste antes, has hablado de Clubhouse. Sí. Entonces, me gustaría que nos contases por qué sientes que ahí también tienes a tu familia.
Bueno, Clubhouse a mí me parece una comunidad muy potente y he sacado grandes amigos de ahí y fue pues bueno, otra red social, pero como que no había postureo, que lo que ves ahí es así la gente. Yo he conocido personas presencialmente y no he notado diferencia. Puede ser que, por ejemplo, conozcas a alguien o sigas en Instagram, veas sus imágenes, sus vídeos, ¿no? Que puede estar preparado, más ensayado, y entonces pueden ser diferentes o no pueden tener esa coherencia que digo yo. En Clubhouse para mí es coherencia. De la gente que está ahí, está hablando, ahí no puedes hacer postureo o decir una cosa, porque luego dices otra, se va a notar. La voz te transmite mucho y es todo en directo, ¿no? En streaming, entonces no hay tiempo de pensar qué es lo que tengo que decir o cómo lo voy a decir. Y siempre he buscado ahí digo que es mi familia, ¿no? En esa sala que hice en Clubhouse, porque lo noto, ¿no? Yo la verdad es que mi familia era una familia que yo siempre he dicho muy independiente, entonces no notaba esos lazos que, por ejemplo, he notado en esta red social, de cómo la gente se abre, cuenta las cosas, la facilidad luego de poder hablar con ellos. Y entonces, pues bueno, no sé si es porque hago comunidades, porque creo que no he tenido esa conexión, ¿no? con mi familia, y lo que hago es crearlas, ¿no? Siempre uno de mis mentores, que fue David Sobrino, decía: hazte mentor de un área que tú sea una debilidad para ti, para poder mejorarla. Fíjate. Y entonces yo pensando dije, ¿por qué creo? ¿Por qué conecto? ¿No? ¿Por qué creo a esas relaciones? O me gusta presentar a la gente, o cuando hacía cumpleaños en mi casa, yo invitaba a mis amigos del trabajo, a mis amigas de la infancia, a quien fuera, y me encantaba tenerlos todos unidos, ¿no? Viendo esas sinergias y cómo mis amigas de la universidad qué bien. hablaban con mis amigos del trabajo, y entonces yo creo que es eso, ¿no? Que yo he notado esa carencia. Esa carencia y esa unión en Clubhouse. Y esa unión, y en Clubhouse pues lo he visto, porque es eso, es como más directo, más personal, no tanto mensaje, cuando puedes en una red social escribir a alguien, ahí hablas. Y estás hablando con la persona de al lado y puedes conectar con ella o no, y luego seguir, pues te ibas luego, ahora ya es más fácil, pero antes te tenías que ir a Instagram o a Twitter para seguir la conversación. Ya. Oye, ¿cómo? Pues tiene que ser muy divertido, por ejemplo, ahí tenemos a un Javier Galán aquí en la sala grabándonos, pero tiene que ser muy divertido conocer, por ejemplo, a un Javier Galán ahí en Clubhouse. Sí, yo ¿no? Que casi Javier, le conociste ahí. Sí. ¿Y cómo luego, nos vamos a poner este caso a Javier Galán, cómo es eso de que primero le conoces en Clubhouse y luego cuando le conoces en persona, a lo mejor después de unos meses, cómo es esa experiencia? Pues a ver, yo es verdad que se lo he dicho a Javier, es verdad que participábamos en una sala, que eran los desayunos de Jordi Pons, y ahí tampoco hay mucha interacción, puedes hablar un par de minutos y tal. Y entonces ahí no hubo tanta conexión, pero es verdad que la suerte que tenemos en Madrid, que es un centro como para quedar con mucha gente, y mucha gente de Madrid, o cuando viene a Madrid, entonces hicimos como una piña, ¿no? De los que estábamos en Madrid, y surgió pues una de las primeras quedadas, estaba Javier, y la verdad es que conectamos muy bien, todo lo que empezamos a hablar de tema de desarrollo personal y tal, y yo me acuerdo que acabamos de tal, y yo le dije, bueno, pero tú y yo nos vamos a tomar un café otro día, que me ha gustado todo lo que me has contado, y ahí es donde nos hicimos tan amigos. Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, dentro de poco a ver si tenemos a Javier por aquí. Sí, seguro. Oye, antes de pasar al siguiente punto, ¿nos podrías dar 3 pepitas de oro para que una persona pueda aplicar con este vídeo sobre cómo crear una comunidad más dinámica? Claro que sí. A ver, lo primero que hay que pensar es los miembros de la comunidad, ¿no? Que es como el cliente ideal. Al final, tú quieres que se convierta en tu cliente, entonces tienes que pensar un poco emocionalmente, ¿no? Que no tanto segmentar dónde vive, qué edad tiene, qué trabajo, sino más a nivel emocional, porque al final lo que crean las comunidades son conexiones emocionales. Ajá. Entonces es un poco qué siente, qué deseos, qué anhelos, cómo piensa, ¿no? Para saber qué es luego lo mejor para él. Entonces, el siguiente paso es dónde vas a crear esa comunidad.
cuál es el mejor entorno, qué es lo que funciona mejor, si es mejor hacerlo, por ejemplo, en un grupo de Facebook, como has hablado, hacerlo en WhatsApp o en Telegram, ¿no? Pensando también en ese futuro miembro, dónde se va a mover más fácilmente para hacerlo. Y una vez que ya tengas esa comunidad y esos miembros, es siempre, primero, tú da el primer paso. No pienses que porque agrupes a una persona en un grupo de Telegram, por ejemplo, se van a poner a hablar y a participar. Siempre tienes que estar tú como líder, dando ese primer paso, compartiendo esos valores y sobre todo siendo coherente. Entonces, participa. Sobre todo yo digo que la comunidad es muy potente porque te da una información muy buena para mejorar tus servicios o para que te den feedback. Entonces pregunta mucho. Vale. O sea que está muy bien, además, o sea, no solo para crear conexiones emocionales, para que la gente hable, para que debata, sino porque también te pueden dar feedback y supongo que también se pueden generar más ventas, ¿no? Sí, al final, a ver, es muy difícil y cada vez se ve más en el tema del marketing digital vender a puerta fría. Es decir, utilizar Facebook cada vez es muy difícil hacer publicidad y llegar, ¿no?, al público. Entonces lo que tienes que generar es confianza. Como he dicho, si esa persona está ahí es porque te ha elegido. Ha elegido estar en ese grupo de Telegram, entonces aprovecha eso, ¿no? Y genera esa confianza, porque al final lo que tienes que hacer es crear un vínculo entre este miembro y tu marca personal, ¿no? Y que se cree esa conversación, esas interacciones, que luego ya cuando te conozcan, pues es como un amigo, ¿no? Al final, si te recomienda algo o hace algo, ya estás más predispuesto a comprárselo, ¿no? Porque ya lo conoces, no es como una persona, yo que sé, que te llega una publicidad y haces un webinar, lo ves en una hora, puedes conectar o no, pero no tienes esa interacción. Entonces aquí es más fácil, es gente que ya te conoce, ya estás interactuando con ella. ¿Y tú, Ágata, dónde tienes tu comunidad online principalmente? Aparte de Clubhouse, que supongo que tienes algo ahí, pero ¿hay alguna que tengas tú como favorita? WhatsApp, Telegram. A ver, tú, pues favorita, sin más. Favorita, me gusta Telegram, porque tiene como muchas opciones, muchos bots, puedes hacer muchas cosas, te deja hacer encuestas, te ayuda también a planificarte porque puedes programar mensajes, te da la opción de, por ejemplo, o tener un grupo o un canal que normalmente es unidireccional como informativo, pero a ese canal le puedes agregar un chat. Entonces, depende cómo lo quieras, pues tú puedes ir dando información y la gente comenta esos posts que estás poniendo, o un grupo que depende, al final si tienes mucha gente, al final puede ser un poco caótico o no funciona bastante tal. Y luego me gusta para comunidades, por ejemplo, de pago, que es mucho más ordenado, Slack, que es una aplicación... Slack, sí, claro. Muy buena, sí. Slack me gusta mucho porque es como más ordenado, tienes los canales, tienes el chat, pero claro, tiene una curva de aprendizaje, no todo el mundo sabe cómo funciona Slack, sabe contestar en el propio hilo, entonces tienes que valorar si esa curva de aprendizaje la pueden tener o si tu comunidad o tus miembros se pueden adaptar, porque muchas veces no funciona. O hacerlo de una forma divertida, hacer un reto. Bueno, si te bajas la aplicación y tal, tienes esta recompensa, o escribe tu primera conversación, o sigue un hilo, un poco jugar. Yo la primera vez que escuché hablar de Slack fue como en un curso online de consultoría y dicen que era muy bueno para temas de negocios o comunicarte con tus equipos, también, ¿no? Fíjate, no me acordaba, pero sí, Slack es muy bueno, qué bien. Oye, Gata, estás hablando mucho de comunidades, pero tú misma en tu entorno tienes una comunidad que es tu familia. Y yo tengo curiosidad por saber cómo cómo fue ese paso de madre a madre emprendedora. O sea, ¿tu familia ya directamente te apoyó? Hablamos de familia de amistades, ¿te apoyaron directamente o hubo algún reto, barrera? Pues a ver, mi marido es emprendedor, pero como digo yo, es emprendedor analógico o físico, ¿no? En lo que se dedica es a la restauración. Y yo le ayudé a emprender, ¿no? A montar ese primer restaurante, a hacer todos los trámites y tal. Entonces ya era como que estaba emprendiendo, pero no me estaba dando cuenta, porque yo lo que hacía era darle ese amor incondicional, ese apoyo incondicional a crear su empresa, ¿no? Ya que, como hemos dicho, mi marido es japonés y vino de Japón por amor aquí a España,
Entonces yo le ayudé, ¿no? a hacer real ese proyecto que trajo de Japón, que era montar un restaurante japonés. Y entonces ya lo hice. Entonces no fue difícil porque mi marido ya emprendía y vio que yo tenía esa necesidad, ¿no? de hacerlo. Y nadie nunca me dijo nada, ni me puso ninguna barrera. Vale, qué bien. Bueno, pues entonces qué bien tener ese apoyo desde el principio. Y, oye, tu marido es japonés y a ti, bueno, claro, te gustan mucho las comunidades. ¿Qué has visto? Ya sé que hay muchas diferencias entre España y Japón, pero ¿qué crees que podemos aprender de los japoneses? ¡Wow! De Japón aplicado a una comunidad, ¿no? ¿En la vida o una comunidad? Pues esa paciencia, esa calma de hacer las cosas, cómo integran la tradición y la tecnología, ¿no? Vale. Me gusta mucho que son muy serviciales, ¿no? Del tema de la amabilidad, de cuando vas a un sitio, cómo te tratan, cómo se desviven. Ya la verdad es que siempre me he sentido, aparte siendo extranjera, muy cuidada, ¿no? por el entorno de la familia de mi marido, de sus amigos, de cómo se preocupaban, ¿no? por mí. Y eso es de agradecer. Son muy proactivos a la ayuda, a poder facilitártelo todo. Vale. Y eso que, por ejemplo, tú has aprendido de Japón, ¿qué cosas aplicas en las comunidades online? ¿Eres, como tú dices, eres más paciente, más asertiva, más empática? O sea, ¿qué cosas podría tener una persona para conectar más con su comunidad como persona? Yo creo que la hospitalidad es parte, ¿no? de dar esa bienvenida a una comunidad, de estar con ellos, acompañarlo, esa escucha activa también que tienen, ¿no? de escuchar y hacerlo. Yo creo que es parte de lo que creo que estoy integrando, ¿no? cuando hago una comunidad, ¿no? ¿Algo más aparte de la hospitalidad? A ver, ¿qué algo más? Ese servicio, ¿no? No me sale ahora la palabra, en Japón es el se me ha ido ya. No pasa nada. Y es esa vocación de servicio, vocación de servicio, que es que no me salía servicio, vocación de servicio, ¿no? de esa pasión, ¿no? que tienes, ayudar a la gente, ¿no? Sí, simplemente como querer ayudar, incluso desinteresadamente, ¿no? Como sí, dar. Sí. Y luego aplicar como esos 3 pilares, ¿no? Qué bien, qué interesante. ¿Cuántos años llevas emprendiendo, Ágata? Pues llevo desde, pues el curso lo hice en el 2000, fue antes de la pandemia, en febrero del 2019 es como que ya me puse en serio a decir, bueno, quiero emprender y voy a ver por dónde voy. Pero es curioso porque para tan poco tiempo, o sea, estás teniendo un buen éxito, ¿no? Y antes estábamos hablando que también has aprendido de libros, hay temas de creencias limitantes que tanto tú como yo, como todo el mundo tiene que superar. ¿Qué libros, siempre pregunto esto porque es muy interesante, qué libros son los que a ti más te han ayudado a nivel personal y profesional? ¿Qué libros? Pues te voy a reconocer que yo soy de leer poquito, vale. Por el tema de que me cuesta mucho mantener el foco como buen 7, entonces soy más de escuchar, ¿no? Podcast, puede ser audiolibros o podcast, audiolibros y tal. Sí. Pues mira, cuando encantado de conocerme, de Borja Vilaseca, fue uno de los primeros libros como de desarrollo personal para descubrir el tema del eneagrama, que me gusta mucho, ¿no? Me gusta utilizar esta herramienta para conocer estos alumnos o como parte de los miembros de la comunidad, para saber cómo reaccionan, cuáles son sus miedos y qué objeciones pueden tener a partir de ese NA tipo para luego saber cómo aplicar, ¿no? las herramientas de la gamificación. Es uno que me gustó mucho y no sé, estoy pensando ahora. Hablas mucho de eneatipo, que es lo del enagrama. Hace poco estuvo Alberto Chabrino por aquí. ¿El tema del eneatipo y conocerte a ti misma te ayuda a conectar mejor con tu comunidad? Yo creo que sí. ¿Por qué? Totalmente, porque
Creo que lo que yo hago es parte de lo que es mi eneatipo, ¿no? Al final es lo que digo, ¿no? ¿Puedes definir tu eneatipo, por favor? Vale, el eneatipo 7 es lo que se llaman los entusiastas, ¿no? Los que siempre están haciendo planes, haciendo un montón de cosas, como siempre buscan como el placer, ¿no? Porque tienen miedo a sufrir, ¿no? A mirarse dentro de ellos porque tienen miedo, ¿no? A ese sufrimiento y ver qué se pueden encontrar. Entonces necesitan estar constantemente ocupados, oyéndose pues en el mismo día a tres eventos o haciendo cualquier cosa. Entonces me gusta, ¿no? Porque es como todo muy dinámico, tienes que estar en movimiento todo el rato. Por eso te digo que lo de leer es como mucha quietud para mí. Y entonces prefiero pues eso, los podcasts o los audiolibros. Y yo creo que de ahí viene todo, ¿no? De ahí aplico los juegos, porque al final es un estímulo, buscan esos estímulos rápidos y eso es lo que me gusta. O sea que podemos añadir que para también mejorar esa comunicación con la comunidad online, uno podría conocerse también a sí mismo con Enneagrama o otra herramienta de autoconocimiento. Sí, yo sí que, por ejemplo, hay una cosa que sí que me gusta, que es una forma que puedes conocer a tus alumnos. Y además es un poco juego, existe el test de las 16 personalidades. ¿Ah, de Myers-Briggs? Sí, hay una página web que se llama 16 personalidades y entonces es un test súper rápido que haces en menos de 15 minutos y te da un rol, ¿no? Te da como un puesto de trabajo, ¿no? El arquitecto, el gobernante, el activista. Yo soy el campaigner, es que, bueno, es en inglés, pero no sé. Sí, yo soy el activista. Y entonces es una forma de jugar con tu comunidad, porque claro, luego es muy divertido y además es que es como tú atraes a una persona, entonces vas a tener seguramente un porcentaje y claro, mayor. Cuando sabes ese de los 16 qué tipo es cada persona, puedes comunicarte mejor con él. Claro, o ella, ¿no? Si son introvertidos o extrovertidos, si son más analíticos, si funcionan por intuición, cómo hacen las cosas, cómo se observan el entorno, entonces ahí ya puedes jugar teniendo esa información. Vale. Enneagrama, Myers-Briggs, ese libro, aparte de David Sobrino, ¿algún mentor, mentora que te haya ayudado por el camino? Pues bueno, mi primer mentor, que fue Miquel Gironès, que es el del tema de hábitos saludables, pero también me ayudó en la parte de los negocios digitales cuando empecé, pues David Sobrino, Joana, que también ha sido mi mentora, y bueno, sobre todo gente del entorno, no tiene que ser un mentor porque sí y que de los que aprendo también, pero son así como los que te puedo decir así más rápidamente que me han influido. Ahora, durante este camino, aparte de los libros, mentores, etcétera, etcétera, hemos estado hablando antes un poco de creencias limitantes y terapia holística. Durante este camino, ¿cuáles han sido, en tu opinión, tus mayores barreras o creencias limitantes? Pues empezando por la primera, que yo veía, no veía inversión, sino veía gasto. ¿Veías gasto? Gasto, por ejemplo, cuando yo compré esta primera formación, que era lo que se llama un high ticket, me costó mucho, tuve que ser muy racional. De hecho, lo compré gracias a un último email que me enviaron que decía, bueno, haz cuentas, cuánto te gastas en esto, cuánto no sé qué, cuánto es esto en el resto de tu vida, si lo divides, sería un café, una cena. Entonces ahí empecé. Y una vez que lo compré, ¿no? Que te quedas como, Dios mío, nunca me he gastado, pues seguramente sí, pero de una vez tanto dinero, fueron 1.000 euros. Vale. O sea, ¿te costó decir, joder, tengo que dejar 1.000 pavos? Sí, para... fue una de las creencias y a partir de ahí dije, esto es inversión, esto no es gasto. Entonces ya te sigues formando, sigues cogiendo mentores, porque realmente no lo ves como un gasto. Bueno, yo ahora hay pocas cosas que vea como un gasto. Vale, y aparte del tema del gasto, ¿algo más? ¿Algún miedo? No sé, ¿hablar en público? No lo sé. ¿Algo...? Pues este infoproducto estaba muy bien y yo creo que es la base de todos los infoproductos, que el primer módulo, la primera lección es tema de mentalidad. Si no estás preparado mentalmente para esa formación que está orientada a resultados, es muy difícil que consigues terminarla o ser un caso de éxito.
Entonces, más cosas, pues bueno, miedo pues a exponerme, a hablar en público, a contar estas cosas que ahora me resultan fácil y como digo yo, pero es todo a partir de practicar, ¿no? Cuando rompes Vale. la barrera de la primera vez, como digo yo, luego ya es como que ya sale. Entonces yo creo, me costó pues grabarme en vídeo, hacer Y eso directos. simplemente lanzándote y practicando, ¿no? Sí, yo como digo soy chica de retos, entonces es como esto, pues venga, voy a hacerlo y lo hago. Entonces yo creo que por eso me gusta tanto hacer gamificación, ¿no? Vale, sí, está muy bien la gamificación. Oye, tienes a tu izquierda un libro, El Secreto, y hay una frase que hoy te he oído decirla 3 veces, que es que el universo conspira a tu favor. Sí. ¿Por qué? Pues mira, esa frase se la escuché a Miguel Camarena y me gustó mucho. Y es verdad que al final yo hago ejercicios de afirmaciones y visualizaciones y al final es como lo que se conoce mucho como las causalidades, ¿no? O las sincronicidades. Sucede mucho, ¿no? Y al final es como hay que estar atento a las señales, ¿no? De lo que te pasa, es decir, tener lo que se llama el SAR, ¿no? El sistema de activación reticular activado, ¿no? Que es lo que significa es que, por ejemplo, cuando estás embarazada ves muchas embarazadas o cuando te compras un coche nuevo, de repente ese coche lo ves más, ¿no? Pensabas que era algo más exclusivo. Y entonces es estar atento, ¿no? Decir que siempre, en lugar de pensar de forma negativa, sino de forma positiva. Es decir, el universo o lo que haya está conspirando a mi favor para que yo pueda desarrollarme o seguir este camino, ¿no? Y entonces es algo que me gusta mucho. ¿Cuáles son las cosas más maravillosas que ha puesto el universo a tu favor hasta ahora? Personas. ¿Qué personas? Personas, pues personas que se van cruzando en mi vida, en etapas de mi vida, que me enseñan cosas, que me han decepcionado también, de aprender de eso, aprendizajes. Yo creo que sí, lo que me ha puesto en la vida, aprendizajes, de todo. Qué bien, qué bien. Pues eso es verdad, siempre hay gente incluso que parece que están aquí como una barrera tal, pero siempre se aprende incluso algo de quien no parece, ¿no? Así que sí, todo... yo siempre digo lo de a veces se gana y a veces se aprende. Ajá. No existe, para mí no existen los errores. Ajá, claro, eso es verdad. Has hablado también de un tema que también es muy importante, que es el tema de los hábitos, ¿no? De visualización, de afirmaciones. ¿Qué más hace Ágata en su día a día que en redes sociales no aparece? O sea, ¿hay algo que también hagas para mantenerte con energía, salud, etcétera, etcétera? Vale, bueno, me levanto muy pronto, me levanto a las 5 de la mañana. ¿Y eso por qué? Y me acuesto muy pronto porque sí, me he acostumbrado, ¿no? ¿Tiene que ver con el club de las 5M? No, pero bueno, para hacer todos estos ejercicios que me gusta hacer, también a ver que yo soy mami de niños pequeños y necesito como un tiempo para mí y entonces me gusta como ese silencio, ¿no? Que hay a esas horas, entonces pues eso, hago mis ejercicios de agradecimientos, de visualización, de afirmaciones, meditación. ¿Meditación? ¿Algún tipo de meditación? Sí, bueno, me gustan guiadas, por el tema que te he dicho de los 7. Vale. Pero voy variando, a veces son guiadas, otras son música o cuencos tibetanos, me gusta mucho. Vale. Voy variando, pero normalmente son guiadas. Luego, ¿qué hago? Pues me gusta mucho tener como conexión con la naturaleza. Entonces, aprovecho cuando estoy sacando al perro, me gusta si puedo estar descalza en la hierba o estar como es como otro tipo de meditación, ¿no? Como conectar con la naturaleza y bueno, luego me voy a entrenar, porque es de los hábitos que tengo más integrados y bueno, luego pues empieza mi jornada, pero es como ese tiempo que tengo para mí, para esos hábitos que ya tengo integrados en mi vida y creo que me funcionan súper bien. Qué bien, qué interesante, ¿no? Porque al final el tema, fíjate, gratitud y meditación, todo el mundo nos ha dicho, no hay nadie que se salve, o sea, todo el mundo dice eso, sí, al final sí que es cierto que es muy, muy importante, ¿no? Oye, Ágata, para una persona, porque tú tienes una cosa, no sé, que es increíble, que es toda la parte de marketing online, las comunidades online,
dinamizadora digital, etcétera, pero también tienes esa parte de desarrollo personal, ¿no? Sí, más espiritual. Claro, que al final es una parte muy importante, que bueno, mira todos los libros que hay aquí. ¿Cómo? Porque hay gente que a lo mejor, yo por ejemplo estudio ingeniería y a mí me costó abrirme a este mundo, ¿no? Porque a veces hay cosas, porque yo soy muy tangible, ¿no? De lo racional, etcétera, etcétera, y un poco de más temas espirituales me costaba abrirme, pero también me han ayudado muchísimo. Entonces, ¿podrías dejar un mensaje inspirador para decirle a una persona cómo a ti te ayuda el desarrollo personal en lo profesional? Un montón. Es que yo creo que no hay éxito profesional si no tienes éxito personal. Va unido. No puedes separar tu parte profesional de la parte personal. Es decir, si te va bien en una cosa, la otra al final no puedes. Uh-huh. Es un equilibrio, entonces lo necesitas, ¿no? Y además es lo que has dicho. ¿A cuánta gente habrás entrevistado que te habla de que hace agradecimientos, que medita y les funciona, ¿no? Porque al final eso lo enfocas en tu parte profesional. Uh-huh. ¿Y tú a tus hijos les enseñas desarrollo personal? Se lo enseño, pero como una forma divertida, o jugando, o los empodero, ¿no? Les enseño que no se hablen mal, que no se digan que no pueden, que jueguen con eso, vale. Sí, afirmaciones, ¿no? Sí, hay una canción que le enseñó una profesora y dije, es que me parece súper potente, que es una canción que dice, soy fuerte, valiente e inteligente, ¿no? Y se la hacían cantar, ¿no? Ya ese PNL, ese lenguaje que ya te estás diciendo, ¿no? De cómo te empoderas, ¿no? Entonces al final es un juego, ¿no? De no decir no puedo, vamos a hacerlo divertido, vamos un poco, ¿no? a sacar esa parte. ¿Y tú sabes los eneatipos de tus japoñoles? Pues mis japoñoles, yo creo que uno es un 7 y la otra, yo creo que es un poco como el padre, un 8, así que... Pero bueno, la otra es muy pequeñita, tiene casi 3 años. O sea que al final el tema de los eneatipos en las comunidades online también lo aplicas en la familia, ¿no? O sea... Sí, al final yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que cuando conoces la herramienta del eneatipo es como, Dios mío, quiere etiquetar a todo el mundo, que no está bien del todo. Claro. Y muy importante no decirle a las personas qué eneatipo es, porque las puede... Mal identificar. Sí. Que eso es lo que le pasó a Alberto Chavarina. Sí, Ajá. sí, o hacer. Yo, por ejemplo, ayer estaba hablando con una chica y me decía, pásame un test de eneagrama. Le dije, no te voy a pasar ningún test, digo, porque esto lo tienes que ver tú. Yeah. Te tiene que resonar. A mí, por ejemplo, me lo dijeron. Uh-huh. Fue un gran amigo que tengo que es como, ahí sí que te puedes, él sí que es un maestro que digo yo, de la vida, que es Álvaro Reina. Te voy a decir que venga aquí, que te va a encantar. Y un día, además fue eso, me estaba esperando y estaba leyendo un libro y yo le dije, ¡jo, qué envidia me das que te puedas estar leyendo un libro! Digo, porque yo soy lo último que pienso, ¿no? Tengo 5 minutos o 10 minutos y no pienso, voy a leerme un libro o voy a seguir leyendo un libro. Y me dice, claro, porque es que tú eres muy 7. Y fue como, ¿perdona? ¿Qué es eso del 7? Sí. Y ya le empecé a contar y fue como, primero, un alivio de decir, joder, todo esto, como muchas veces, ¿no? Cuando conoces a alguien, esto que me pasa a mí le pasa a más personas, ¿no? Es verdad que siempre dicen que no hay que etiquetarse y tal, no sé qué, pero a mí fue como una calma de decir, vale, soy un número, pero puedo entender por qué hago ciertas cosas o porque tengo esta herida emocional. Los 7 lo que tienen es ese abandono en la infancia o que piensan que les han abandonado, ¿no? Bueno, por eso luego también el tema de Clubhouse, ¿no? Sí, el tema de... A ver, yo no siento abandono por mi familia, sí. Que son aquí como, Dios mío, no, es que mi familia la quiere un montón, pero es verdad muy independiente. Yo me acuerdo de jugar sola, es verdad que mi hermana es 9 años mayor que yo, entonces hay mucha diferencia. Mis 2 padres trabajaban, entonces pues yo jugaba con mis perros o me iba con la bici, entonces no era tan eso, entonces para mí era como, bueno, yo es que siempre desde pequeña he sido muy independiente, pero también por circunstancias y por mi personalidad, obviamente. Vale, qué interesante. Gracias por compartir eso, que está muy guay. Oye, tenemos a un speaker en la sala, aunque las cámaras no lo veáis, pero quiero preguntarte esto, ¿hacia dónde crees que va, cuál es la visión que tienes respecto a las comunidades online y cómo crees que es de importante, por ejemplo, para, por ejemplo, un speaker que está dando charlas, conferencias, etcétera? ¿Cómo importante es, no solo para él, sino para cualquier persona, crear una comunidad online ahora mismo? Bueno, me parece imprescindible.
bueno, pero ¿qué te voy a decir? Yo que me dedico a esto, pero yo creo que al final la comunicación me parece una de las habilidades de las primeras que se tendrían que entrenar o mejorar cuando empieces a emprender, porque si tú comunicas de forma, como se dice, efectiva o transmites esa energía, ya tienes mucho ganado porque ya estás conectando con esa audiencia para luego que sea una comunidad. Y los speakers tienen ya una gran ventaja, entonces tienen que aprovechar eso para crear esa comunidad de personas pues que, vale. Pues por ejemplo, como Javier, a mí Javier cada vez que habla es como, wow, Javier, me encanta, entonces aprovechar ese tirón, ¿no? De todo lo que comparte y la forma, el storytelling que utiliza Javier pues para contar sus vivencias, experiencias o enseñanzas. O sea que para tener también una buena comunidad online, etcétera, etcétera, es imprescindible desarrollar bien la comunicación. Por supuesto. ¿Hay algún libro o cosa que tú recomiendes para que una persona empiece a desarrollar su comunicación? Para una comunicación, pero por ejemplo sí que recomiendo el libro de Tribus, que un poco te cuenta, es de... se me ha ido el nombre, antes te lo iba a decir y se me ha ido, bueno, Tribus, lo buscáis que... Y te cuento un poco cómo ser ese líder. Al final se busca un líder, ¿no? Y cómo hacerlo, y te da muchos ejemplos de empresas, de cómo lo han funcionado y cómo hacer esa comunicación, ¿no? Cómo hacer esa conversación con tu comunidad. Vale, qué bien, qué interesante. Bueno, pues creo que he tocado casi todo lo que quería preguntarte. Ha sido muy interesante hasta ahora. Vamos ya por la última... Bueno, vamos a hacer una penúltima, porque estaba la segunda, que es un tema del propósito de vida, que estaba escuchando, que tú descubriste un poco eso cuando estabas en un baño turco. Sí. Tema de conectar con las personas. Estaba meditando, era como estaba haciendo unas respiraciones y me llegó, pero yo creo que fue la conexión de haber hecho ese ejercicio, de preguntarlo, de pensar muchas veces, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es mi misión? Pues tienes como esos momentos de lucidez o de ajá, ¿no? Y haber encontrado tu propósito te ha cambiado la vida, ¿no? Sí, totalmente. Yo es que, pues eso que llevo desde el 2019, hace 3 años, hace 4 te voy a decir, que conocí antes el enneagrama, mi desarrollo personal era 0, yo era de esas personas que te dice que te venden, ¿no? De que hay que estudiar una carrera, hay que casarse, hay que tener niños, y yo veía que eso a mí no me llenaba, pero no sabía por dónde ir. Yeah. Entonces el enneagrama me ayudó muchísimo. Qué bien. Y luego pues eso, empiezas a ver, por ejemplo, yo lo descubrí con Borja Vilaseca, luego lo profundicé más con Alberto. Y entonces ya empiezas a conocer gente, ¿no? Ya te empiezan a hablar de propósito, de legado y tal, y unido a esa formación inicial que hice y ese entorno que encontré de infoproductores que se movían por un propósito o para dejar un legado, pues ya vi que era como, es que existe otra cosa, ¿no? Sí. Que lo que nos han vendido siempre la sociedad. Eso es verdad. Qué pena que esto no se nos enseñe mucho en los colegios, ¿no? Ostras, en el colegio habría que hacer... un buen cambio, ¿no? De propósito, de comunicación, de hablar en público, emocional, educación financiera, ¿no? Comunicación, vamos... Comunidades online, ¿no? También. Fíjate. Bueno, pues última pregunta, Ágata. Este es un ritual en Emprendo con Éxito. Es tu mensaje a 10.000 personas. Entonces me gustaría, Ágata, que visualizases 10.000 personas donde quieras, puede ser en un estadio, en un teatro, anfiteatro, no sé, donde quieras esas 10.000 personas, y simplemente quieres dejar un mensaje inspirador o motivador, bien sea porque quieres despertar a la gente en la Matrix en la que viven, bien sea porque estás en desacuerdo en algo que hay en la sociedad y es algo en lo que tú crees firmemente que se podría cambiar, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería ese mensaje y por qué? Buena pregunta. Bueno, pues el mensaje que daría, lo resumiría en una frase, ¿no? Y es la frase que a mí me hizo un clic mental y que lo aplico cuando me cuesta hacer algo, que es una frase que le escuché a Alberto Álvarez y era hazlo aunque sea con miedo, pero hazlo. Bueno, pues yo creo que esta entrevista la hemos hecho con miedo y sin miedo. Sí. Así que... sin miedo. Así que nada, yo te estoy muy agradecido, Ágata. Hemos sacado muchas pepitas de oro y gracias por compartir cosas íntimas
Así que nada, mil gracias y ojalá te volvamos a tener en Emprende con Éxito. Yo pronto. encantada de repetir. Estupendo. Bueno, pues a todo el mundo que habéis estado aquí viendo, también quiero deciros que la semana que viene empezará a ser esto en directo. Así que, bueno, mil gracias por habernos visto, escuchado. Que sepáis que todos los enlaces de Ágata los dejaremos ahí abajo, a su Instagram, para que sepáis cómo crear comunidades más dinamizadoras, para que podáis crear ese engagement con vuestra comunidad, que es muy importante. Y nada,